¿qué pueden aprender el resto de anarquistas de Rothbard? En especial, ¿qué pueden aprender aquellos anarquistas que rechazan el mercado como mecanismo de coordinación de Rothbard, un gran defensor de los mercados? Y es que Rothbard es uno de los anarquistas más importantes, pero aún así, muchos anarquistas de otras vertientes han mostrado una hostilidad histórica hacia Rothbard y hacia su vertiente del anarquismo, el anarcocapitalismo. Una hostilidad hacia las cosas que defendía, tanto los motivos por los que defendía el anarcocapitalismo como las consecuencias del mismo. Y esta hostilidad está enfocada a lo que yo creo que son las bases del pensamiento de Rothbard, el por qué llega a este anarcocapitalismo, y que al olvidarse de ellas, al criticarlas, pues en gran parte de la corriente de la tradición anarquista se está perdiendo estos aportes. De hecho, Chomsky llega a considerar la visión de Rothbard como la de un mundo disfuncional y basado en el odio. Y no más lejos de la realidad. El enfoque, por tanto, de Rothbard se omite, y con ello la tradición anarquista más grande pues se pierde las principales aportaciones de Rothbard tanto al anarquismo y, de nuevo, las bases y los motivos por los cuales Rothbard llega a defender esta vertiente del anarcocapitalismo o anarquismo de mercado. ¿El por qué? ¿Por qué Rothbard defiende esto? Pues en primer lugar porque es la conclusión lógica del derecho natural. Como voy a explicar, muchos anarquistas critican el derecho natural, y una de las siguientes ponencias va a ser sobre el desarrollo del derecho natural en Rothbard. Después también por su base en economía austriaca, y ya no tiene que ser necesariamente economía austriaca, sino economía bien entendida y por tanto de la buena función de los mercados, de nuevo como entes coordinadores. Después también uno de los motivos por los que Rothbard es crítico con el Estado y por tanto anarquista, es por su teoría de clases, ¿no? Una teoría en la que Rothbard argumentaba que existía una élite gobernante que consistía no solo en aquellos políticos y burócratas que dirigen el Estado, sino también aquellos sectores privilegiados, subsidiados y beneficiados por el propio Estado. Pues, por tanto, para Rothbard, la clase gobernante abarca tanto al Estado como instituciones adyacentes al Estado que dependen de la expropiación que realiza el Estado para mantenerse activos. Y luego también, una de las cosas que aquí Rothbard sí que es verdad que se está en el mismo tono que muchos otros anarquistas, es la crítica o el motivo de la naturaleza del Estado, ¿no? Conforme explica Rothbard qué es el Estado y cómo actúa. Esto sí que es verdad, de nuevo, que muchos otros anarquistas concuerdan con Rothbard, pero hay otros que no, y es bueno que conozcan los motivos por los que Rothbard no lo hace para aplicar esta crítica a otros instrumentos que ellos sí que favorecen. ¿Cuál es la naturaleza del Estado según Rothbard? Bueno, pues es un ente predatorio que nace de eso, de la expropiación y el expolio de los súbditos, de los ciudadanos que viven en el territorio que controla, que actúa mediante lo que Rothbard llama los medios políticos. Hace una distinción que absorbe, que aprende de Oppenheimer, que es la distinción entre los medios económicos, que son aquellos intercambios voluntarios, y los medios políticos, en los que una de las dos partes no actúa de forma voluntaria, sino mediante el uso de violencia, o por el uso de violencia de la otra parte, tanto amenaza como violencia ya realizada. Luego el Estado es un monopolio coercitivo, y es el único monopolio, el único causante del resto de monopolios. Una de las principales contribuciones de Rothbard en economía es su desarrollo del análisis de los monopolios y su explicación de por qué los monopolios surgen por privilegios estatales y por qué sin esos privilegios estatales no surgirían los monopolios, lo que luego Baumol más tarde desarrollaría con la teoría de los mercados contestables, ¿no? Y luego también tenemos que, bueno, pues que Rothbard es un enemigo del Estado, y muchos otros anarquistas deberían aprender a ser auténticos enemigos del Estado y no solo rechazarlo por motivos utilitaristas. Pero bueno, dicho todo esto, el olvidarnos a Rothbard, o el que muchos otros anarquistas omitan a Rothbard como anarquista, pues les priva a ellos del conocimiento que ofrece todos estos distintos puntos. Y las principales críticas, los principales motivos por los que no se considera a Rothbard anarquista es no solo las conclusiones a las que llega, pero las bases, ¿no? Las dos bases de Rothbard. El motivo por el que Rothbard defiende el anarcocapitalismo es, por un lado,
por el derecho natural, ¿no? Explica qué es el derecho natural, sobre todo en su libro La ética de la libertad, y bueno, razona mediante la praxeología, el método de la economía austriaca, que será lo que explique a continuación, por qué el derecho natural es el que debería regir, o por qué, si hacemos caso al derecho natural, deberíamos defender el anarcocapitalismo. Y es que hay muchos anarquistas, uno de ellos, por ejemplo, Mikhail Bakunin, que se oponen al derecho natural, porque lo consideran una forma de imposición coercitiva y una autoridad externa. Bakunin, cito literalmente, sostenía que la libertad del hombre consiste únicamente en esto, que obedece las leyes naturales porque las ha reconocido como tales por sí mismo, y no porque le hayan sido impuestas externamente por alguna voluntad ajena, ya sea divina, humana, colectiva o individual. Pues bien, no es necesariamente cierto, como veremos, porque, y como os explicaré en la próxima conferencia, porque el derecho natural es aquel derecho que surge a través del uso de la razón sobre cuál es la forma adecuada de coordinarse una sociedad, y explicaré exactamente cómo es el razonamiento de Rothbard. Pero antes, otro anarquista que debería aprender, o debería haber aprendido de Rothbard, es Benjamin Tucker, quien reconocía que únicamente aquellas obligaciones que se han asumido voluntariamente son las que deberíamos, a las que deberíamos acatarnos. Y esta perspectiva, bueno, como la de Bakunin, tristemente descarta de inmediato la existencia del derecho natural, porque si existe el derecho natural estamos obligados a seguirlo, nos guste o no, o por lo menos es la forma correcta de coordinarnos y de resolver los conflictos, y si únicamente nos unimos a esas, o hacemos caso, acatamos esas leyes que nos parezcan o no correctas, bueno, pues de nuevo olvidamos todo lo que nos enseña el derecho natural. Y es que el derecho natural, como argumenta Rothbard, se llega a él a través de la razón, es el derecho, la forma de regirnos que nos da la razón, y por tanto podríamos decir la correcta. El derecho natural, para que algo sea derecho natural, tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que sea universal, que sea un derecho aplicable a todos los individuos por igual, y la segunda es que sea óptimo para el florecimiento de la especie humana, o si lo queremos ver en negativo, que no nos lleve a la extinción, que no lleve a la extinción de la raza humana. Entonces, si estas son las dos condiciones, es decir, un derecho que sirve para las personas, por tanto, tiene que ser universal, ¿no? Pues todos, o sea, por lo menos que se aplique universalmente a todas las personas, y que genere, que sea el óptimo para el florecimiento de la especie humana, o, de nuevo, que no nos lleve a la extinción. Solo nos queda una solución, que es el de la propiedad privada. ¿Por qué? Pues bien, los conflictos surgen, o el derecho más bien surge para resolver conflictos, los cuales, de nuevo, son una consecuencia de que en la realidad existen bienes rivales, son bienes económicos, y por los cuales son rivales, y hay pues eso, conflictos sobre su uso, quién debe gestionarlos y por qué. Entonces, si sabemos que el causante de los conflictos sociales son los bienes rivales, tenemos que decir cuál es la forma correcta de gestionar estos bienes rivales. Y tenemos tres opciones. Una sería que todos tuviéramos derecho de propiedad, derecho de gestión, derecho de asignación sobre todos los bienes que existen. Es decir, esta mesa es tanto mía como vuestra, como de la gente que ni siquiera sabe que esta mesa existe. Esto plantea un problema. Sí, cumple uno de los dos criterios de Rothbard, que es universal, pero no llevaría al florecimiento de la especie humana, es decir, llevaría a la extinción, de hecho. ¿Por qué? Porque no podríamos actuar de ninguna de las maneras, porque para movernos siquiera nuestro propio cuerpo tendríamos que pedir permiso a todo el mundo tendría que estar de acuerdo, y esa persona no podría siquiera votar si podemos actuar de una manera o de otra, porque para votar esa misma persona tendría que volver a pedir permiso al resto. Es decir, no podríamos actuar de ninguna de las maneras, porque, de nuevo, la acción implica el uso de los medios, estos medios que son rivales. Entonces no podría haber acción. Sin acción, con únicamente inanición, bueno, pues sería la extinción de la especie humana. Luego también puede ser que algunos sí que tengan derecho de propiedad sobre bienes rivales y otros no. Esto no necesariamente nos va a llevar a la extinción de la especie humana, pero sí que es verdad que entonces cumple ese criterio, pero no es un criterio universal, no cumple el segundo de los criterios del derecho natural. No es universal y, por tanto, no puede ser el derecho del hombre, el derecho correcto al que nos lleve la razón, porque la razón sí que es universal y todo hombre o toda persona capaz de razonar debería ser tenente de este derecho. Y luego, la tercera opción que nos queda es que
todos, por ser personas, tenemos derechos de propiedades sobre los bienes rivales, pero no todos sobre todos, sino todos sobre algunos según unos criterios de asignación, es decir, la propiedad privada. Tenemos derecho en primera instancia sobre nuestro cuerpo, el derecho de autopropiedad. Mi cuerpo, bueno, pues yo tengo el mejor reclamo aparente sobre él, yo lo necesito para actuar y es mío, y por tanto, bueno, pues yo puedo reclamar ese derecho de propiedad sobre mi cuerpo, y a partir de ahí puedo reclamar derechos de propiedad sobre otros objetos sobre los que no hayan sido propiedad de nadie y yo haya trabajado en ellos, o objetos que se me haya dado voluntariamente o como parte de la retribución de un castigo, es decir, cuando ha habido una transferencia legítima por parte del anterior propietario de ese bien. Entonces, desde ahí ya es el análisis que hace Rothbard para defender el derecho natural. Y con este análisis a lo que llegamos es a lo que Rothbard llama el principio de no agresión, que lo que dice, o lo que... en lo que se basa es que ninguna persona tiene derecho a iniciar agresión sobre otra. Y en caso de hacerlo, pues tiene que haber una restitución de derecho, tiene que haber cierto castigo. Y bueno, pues a raíz de eso, pues Rothbard va creciendo y va desarrollando en Ética de la Libertad, es donde lo hace, va desarrollando el corpus de lo que él cree que debería ser el derecho libertario, el derecho en una sociedad libertaria. A mí, personalmente, me convence bastante, creo que está muy acertado en casi todos sus razonamientos, algunos no tanto. Si alguien me preguntara si es lo que yo creo que saldría en una sociedad anarquista, diría que no lo sé. Es probable que la visión de Friedman predominase, que al final muchos derechos se terminaran decidiendo por el mercado, por las decisiones, por contratos voluntarios, y que fueran en contra de lo que sería el principio de no agresión, pero sin duda, si utilizamos la razón, no necesariamente sin duda, pero en mi opinión, si utilizamos la razón, esta es la conclusión a la que llegamos de llegar. Es decir, puede que la visión de Friedman sea la que termine predominando, pero la correcta es la de Rothbard. Y bueno, de derecho natural ya dejaré a Benjamín hablar más, y ahora el siguiente punto que le hace a Rothbard llegar a este razonamiento, que es, como decía, la praxeología, ¿no? Pues utiliza la praxeología para desarrollar su ética, intenta desarrollar, y yo creo que lo consigue, una ética praxeológica, una ética basada en el individualismo metodológico y en la acción humana. Y por utilizar esta praxeología y por seguidor de la economía austriaquera, Rothbard también es un claro defensor de los mercados, porque los mercados libres es una condición necesaria de una existencia auténtica de propiedad privada. Es decir, si todos tenemos propiedad privada sobre nuestros cuerpos y sobre aquellos objetos sobre los que hemos trabajado, tenemos el derecho de intercambiarlos legítimamente sin que nadie nos regule cómo ni intervenga en las relaciones interpersonales, y de ahí surgirían necesariamente los mercados libres, que es una de las cosas que más se le critica a Rothbard por el resto de anarquistas, y es un problema para el resto de anarquistas, los cuales de nuevo pueden tener una buena concepción de la naturaleza del Estado, pero terminan proponiendo sociedades las cuales, por su mala concepción de la economía y del funcionamiento de los mercados, son completamente disfuncionales, y aquí de nuevo tienen que aprender de Rothbard. Entonces, como decía, Rothbard es excluido de muchas interpretaciones del anarquismo por esto, por su defensa de los mercados. Hay una larga oposición del anarquismo a los mercados, como por ejemplo de parte de Goering o Bookchin, quienes creen que el mercado es sinónimo de opresión, y sostienen fervientemente que el anarquismo debe ser anticapitalista. Y es posible o es legítimo que en un orden anarquista en el que cada uno se pueda organizar como quiere, surjan este tipo de sociedades, pero donde yo creo que se equivocan, y el motivo por el que he decidido tocar este tema es en pensar que el anarcocapitalismo no es anarquista y que solo sus órdenes son los correctos y no otro tipo de órdenes. Yo creo que sus sociedades ideales son disfuncionales, sociedades donde no se permitan los mercados actuar correctamente, gestionar, ¿no?, generar la información correcta y los incentivos correctos para la distribución de la propiedad y de los recursos, para la gestión de los recursos, que es el gran problema de la economía, ¿no?, cómo hacer esto, pero lo acepto como sociedades anarquistas, y creo que moralmente están muy por encima
de incluso los minarquistas, que quieren sus sociedades a través de la violencia. Ellos quieren llegar a unas sociedades, yo creo que disfuncionales, en las que a mí no me gustaría vivir, pero por lo menos lo quieren hacer de forma voluntaria, y siempre que sea así, eso hay que reconocérselo. Pero, por su, de nuevo, tozudez a la hora de no querer aprender sobre cómo funciona la economía, bueno, proponen cosas en las que tienen bastantes fallos, ¿no? Desde la perspectiva anarquista convencional, los procesos de mercado se perciben de nuevo como fuerzas injustas, de restricción, de autoridad y de desigualdad. Para ellos, en lugar de facilitar una asignación deseable de los recursos escasos o mejorar el bienestar de la mayoría, defienden que los mercados recompensan desproporcionadamente a los poderosos y perjudican a los marginados. Por tanto, consideran que la explotación, los privilegios, el poder y las jerarquías son inherentes a los mercados, lo cual esto Rothbard demuestra en varios momentos en su obra que esto no es así, ni mucho menos, sino que se debe a una mala interpretación de qué son auténticamente los mercados. Estas interpretaciones tradicionales anarquistas subestiman hasta qué punto el pensamiento de Rothbard sobre los procesos de mercado es auténticamente igualitario, por lo menos es más igualitario que los sistemas, que las sociedades que ellos defienden. Porque, en primer lugar, tenemos al derecho a salir de cualquier relación social en la que no queramos estar involucrados, ¿no? En la que un poderoso, un auténticamente poderoso, alguien que puede ejercer la violencia contra nosotros mientras estamos indefendidos y nos puede obligar a actuar de formas que no deseamos actuar, tiene ese poder, y ese poder se gana a través del Estado y no a través de los mercados. En los mercados, para ser recompensado de alguna manera, que la recompensa es principalmente recompensa monetaria, pero también hay otro tipo de recompensas como el prestigio, tienes que actuar en favor del resto de integrantes del mercado, del resto de individuos. Si no, el mercado no te premia, al revés, te castiga. Pero el Estado no funciona así, tienen distintas formas de conseguir que los mejores sobrevivan. En Poder y Mercado, Rothbard habla de esto, de la supervivencia de los más aptos, y explica cómo es distinta en los mercados y en la política. En la política, los más aptos, pues de nuevo, son aquellos que están más dispuestos a corromperse, a robar, a mentir, a utilizar la violencia contra sus conciudadanos, mientras que en el mercado no, los más aptos son aquellos que generan más valor para los demás. Y esta generación de valor no es opresiva ni mucho menos, sino que les genera un futuro mejor, les da aquello que desean, ¿no? Genera la oferta para aquello que demandan, y pues una de las cosas que les permite es salirse de cualquier relación en las que ellos no quieran participar y se encuentren ahí involuntariamente. Los mercados libres permiten a los individuos tomar sus propias decisiones, facilitando relaciones sociales simétricas, y promueven la igualdad en el sentido de que cada persona tiene el mismo poder para elegir. También los mercados libres nos permiten ser más humanos. Parte de la condición humana es la condición de elegir, de poder, por un lado, creo que es David Friedman quien lo decía, pero no me acuerdo exactamente quién es la frase, irnos al infierno de nuestra propia forma, a nuestro propio ritmo, como queramos, y también realizarnos como personas, decidir cuál es nuestro sentido de la vida, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos llena y qué no, y no estar obligados a demandar y a consumir aquello que se nos obliga desde una planificación centralizada. Los mercados libres fomentan la autorresponsabilidad, la libertad frente a la violencia, el pleno poder de decisión sobre la vida propia, excepto la decisión de ejercer violencia contra otros, y beneficios para todos los individuos participen en ellos. Esto decía Rothbard muy acertadamente. Y es así, de nuevo, los mercados lo que generan, o una de las cosas que nos obligan es a ser adultos, por así decirlo, a ser responsables de nuestros propios actos, pero con ello también viene la responsabilidad y viene el privilegio de que nos permiten ser personas, nos permiten realizarnos y convertirnos en aquellos que queremos ser. Y también, como también decía Rothbard, es la única forma que tenemos de ser morales. Si queremos actuar de forma moral, solo lo podemos hacer a través de los mercados. Si a los anarquistas les importa la moralidad y que la gente que vive en sus sociedades sea morales, que se actúen de forma moral, que se autorrealicen como personas, deben permitirles que actúen de forma voluntaria. Cualquier acción, como decía Rothbard, que no sea voluntaria no puede ser moral. Después, parece que no, pero podemos encontrar textos o fragmentos en el que Rothbard se preocupa de los más desfavorecidos, aunque no se preocupe directamente, sí que
argumenta, como por ejemplo hace en The Egalitarianism as a Revolt Against Nature, que las regulaciones, los subsidios y los programas de bienestar social no solo fracasan en su propósito de ayudar a los pobres, sino que crean dependencia y distorsionan la economía. Esta dependencia que crean es porque los programas estatales y los programas de redistribución favorecen o eliminan o reducen los costes de los comportamientos negativos y permiten que la gente pueda actuar de forma negativa sin asumir el coste pleno de su acción, fomentando estos comportamientos. Si reducimos el coste de algo, ¿qué tenemos? Pues más de esa cosa, a igual demanda. Y esto pasa, y bueno, pues si tenemos esa demanda por esos comportamientos negativos, reducimos el coste, tenemos más de esa cosa. Entonces, si el resto de anarquistas está verdaderamente preocupado por los más desfavorecidos, como ellos dicen estarlo, pues se deberían preocupar en defender los mercados, donde ahí los más desfavorecidos van a poder liberarse de esta dependencia que le genera el Estado, sobre todo a través de las políticas del estado de bienestar. Después, si les preocupa el igualitarismo, en Power and Market, Rothbard explica cómo la intervención gubernamental crea monopolios, subvenciona a las corporaciones y destruye la autonomía de las personas a través de regulaciones y expropiaciones. Para un anarquista socialista, un anarquista que no defienda el mercado, un no capitalista, bueno, este argumento puede fortalecer la crítica de que el Estado no solo reprime a la gente directamente, sino que genera esas estructuras de poder económicas que perpetúan la desigualdad. Si los anarquistas no capitalistas no leen a Rothbard, no se darán cuenta de que parte de estos sistemas de opresión o de capitalismo de amiguetes o esta desigualdad que se genera a través de la regulación de los privilegios viene dada por el Estado, que como he mencionado antes, es la que yo creo una de las aportaciones económicas para la economía más importantes de Rothbard, que es su análisis de los monopolios. Y bueno, ahí lo vemos claramente que el que genera esos monopolios, que el que genera esos privilegios y a gente le impide entrar al mercado y le impide florecer, es el Estado. En regulaciones, por ejemplo, tan claras, que me gusta mencionarlo siempre porque creo que es un ejemplo muy claro, el salario mínimo. Si hay salario mínimo, el Estado le está diciendo a gente con una productividad inferior a la del salario mínimo que no puede trabajar, que no puede participar en el mercado, la está abogando al desempleo, ¿no? La está condenando al desempleo, a situaciones donde no puede mejorar su productividad, donde no puede incrementar su capital humano y por tanto, bueno, está generando mayores desigualdades, sin hablar también de la desigualdad entre las élites gobernantes que son las que tienen el poder y el resto de ciudadanos que simplemente tienen que actuar alrededor de lo que el Estado, los integrantes del Estado les permiten. Este es un punto clave que los anarquistas de diferentes corrientes deberían poder coincidir, que es el de la crítica al capitalismo de amiguetes, que Rothbard incide mucho en ella a lo largo de su obra. Si bien los anarquistas socialistas rechazan el mercado en su totalidad, bueno, podrían utilizar el análisis de Rothbard para entender y demostrar cómo las empresas más poderosas no dependen del libre comercio, sino de favores estatales. Un ejemplo que también me gusta mucho poner es que empresas como Disney aboga por el copyright y las patentes porque les beneficia, o empresas como Amazon hacen lobbying y pagan a congresistas estadounidenses para que defiendan el salario mínimo y la subida del salario mínimo porque de nuevo les favorecen. Estas empresas, Amazon no pagará el salario mínimo a nadie, le interesa que otras empresas sí que lo hagan para eliminar la competencia y por tanto crecer de forma artificial. Hay muchas empresas que aunque seamos pro mercado y pro empresa, pro la idea de empresa, hay muchas empresas que están artificialmente hinchadas por estos privilegios y el análisis de Rothbard te hace verlo muy claramente y si te lo pierdes, pues pierdes esta posible crítica que se le puede hacer a los privilegios estatales. Rothbard lo que dice es que todos los servicios que ofrece el Estado o pueden privatizarse o deben abolirse. Si no generan un bien para nadie, no hay una demanda para nadie, no están generando valor para nadie, pues estas deberían abolirse. Rothbard también hace una crítica a la centralización, que muchos de estos anarquistas no capitalistas también podrían aprender de ella y beber de ella, porque hay anarcosindicalistas, por ejemplo, anarcocomunistas, que defienden comunas descentralizadas que aunque no sean de mercado, bueno, pues podrían mejorar su crítica a las sociedades de mercado leyendo a Rothbard. El problema es que si leen a Rothbard y terminan entendiendo el problema del
del cálculo económico, bueno, dejarán de defender estas comunas socialistas y se terminarán pasando necesariamente, si lo han entendido y son coherentes, a las sociedades de mercado. Y como decía, muchos anarquistas no capitalistas critican el capitalismo como un sistema de explotación, pero lo que de verdad critican es lo que Rothbard llama el crony capitalism, ¿no? El capitalismo de amiguetes, que no es lo mismo que el capitalismo, hay que hacer esa distinción. Para Rothbard, la verdadera sociedad explotadora es aquella que permite y facilita sistemáticamente la coerción física, y estos son el Estado, es el Estado el que tiene ese poder y el que coerciona a los demás, no es el mercado. En el mercado todas las relaciones que se llevan a cabo son voluntarias, por lo tanto no hay lugar a una coerción física, que una empresa gane mucho, que los accionistas de esa empresa ganen mucho dinero con las acciones, el director ejecutivo, quien sea, solo es un reflejo de que está haciendo un buen servicio al resto de miembros de la sociedad, y no tanto poder. Ese poder no se tiene que traducir, o no hay un mecanismo directo en el que ese poder se traduzca en poder sobre, que ese dinero o esos beneficios se traduzcan en poder sobre los demás, salvo que haya un mecanismo, un canal claro, como es el Estado, en el que tú puedes transformar ese dinero en favores estatales y con ello generar estos privilegios y esta desigualdad. Para Rothbard, la idea de que el comercio es intrínsecamente explotador y de que una parte solo puede beneficiarse a expensas de otra parte, como sostienen las teorías marxistas clásicas, sigue una lógica fundamentalmente mercantilista. Ignora completamente la tendencia humana a comercializar para generar estos beneficios mutuos. Rothbard menciona la afinidad natural entre riqueza y poder y reconoce que la acumulación de riqueza puede llevar a la búsqueda de poder, y el problema para Rothbard está claramente en que el poder está centralizado. Si el poder tú lo centralizas en un grupo, y como Rothbard explica, este es el grupo de la élite gobernante, que son los peores, es decir, tú centralizas todo el poder en los peores, pues es normal que el dinero busque ese poder y busque los privilegios que este poder le puede dar. Pero el problema está en centralizar el poder, no en que haya gente que tenga la capacidad de ganar dinero. Cada vez que una entidad que ejerce la fuerza, el Estado, incluso la mafia, o incluso federaciones democráticas, comunales, sociedades idóneas o ideales para estos anarcocomunistas o anarquistas no capitalistas, intervienen en los procesos de mercado, surge un conflicto de intereses, porque hay una lucha por ser el beneficiario neto en lugar de una víctima, por formar parte del grupo interventor en lugar de ser una de las víctimas, como decía Rothbard. Pues bien, para Rothbard la explotación económica surge de la intervención violenta y por tanto desmantelar el poder político significaría desmantelar no significaría desmantelar el poder económico, sino permitir que este poder económico esté descentralizado y siga los criterios de la gente según la creación de valor, ¿no? Rothbard no ignora la existencia de este poder económico, sino que cree que el problema es el poder político centralizado. La mayoría de los anarquistas anticapitalistas consideran que la planificación económica descentralizada, en forma de esas federaciones democráticas que muchos proponen y otras estructuras similares, es la única alternativa viable para poder corregir tanto los fallos de mercado como los fallos de Estado. Lo que creen es que sí que existe una cierta planificación centralizada correcta, pero de nuevo, si leen a Rothbard y su explicación del problema del cálculo económico, el cual, como creo que el profesor Carreros explicará después, no solo se centra en el Estado, sino también en empresas, también en estas comunas, porque una de las cosas que defienden serían estos sindicatos que funcionarían de forma similar a empresas, o lo intentarían. Ahí ya de anarquista en anarquista nos encontramos con una explicación diferente. Pues bien, estas comunas también caerían en el problema del cálculo económico. Aunque intenten ser descentralizadas, aunque intenten comerciar entre ellas, tienen el mismo problema o tengan unos nombres distintos al Estado, tienen los mismos problemas que veríamos en sociedades socialistas, en comunismos, como los entendemos, con un gobierno claro.
tendrán ese problema. Sí que es verdad que algunos de ellos proponen que estas comunas sean voluntarias y bueno, dentro de lo que cabe ahí no se le podría hacer una crítica moral, siempre que la gente que quiera vivir mal lo decida voluntariamente que va a vivir mal, bueno, pues eso es su decisión, pero de nuevo, leyendo a Rothbard, verán por qué esto está equivocado. Y es que el conocimiento de los precios que transmite sobre tecnologías, procesos de producción y combinaciones de factores, surge de este proceso de rivalidad empresarial en el que los juicios tácticos sobre preferencias subjetivas, expectativas y planes se reflejan a través de esta puja voluntaria por los recursos. Y esto, bueno, es completamente distinto de la rivalidad política inherente a la planificación económica, donde los recursos escasos se dividen según, temas como quién puede justificarlo más, ¿no? Si se hace una asamblea, quién es el mejor asambleario, quién tiene más capacidad de convicción sobre el resto de miembros de la comuna, y otros criterios que no siguen el libre mercado, no siguen el criterio de que vayan allí donde los recursos son más valorados. Mientras que la rivalidad empresarial aprovecha el conocimiento disperso y transmite información de manera anónima, las instituciones políticas implican una lucha directa por privilegios. Y aquí es uno de los problemas que cualquier sociedad anarquista no capitalista va a tener que enfrentarse, que es, si no queremos que surja el mercado, ¿cómo vamos a distribuir los recursos? Que esa es la gran pregunta de la economía. La gran pregunta de la economía, de nuevo, es cuál es la forma de producir más, de ser más eficientes con los recursos que tenemos, de generar más valor en términos del valor considerado por las personas. Y bien, de nuevo, sin mercado, ni siquiera ellos tienen forma de contestar esta pregunta. Sin el sistema de precios, de nuevo, el anarquismo anticapitalista llevaría al empobrecimiento generalizado y a la hambruna. Si es lo que quieren voluntariamente, ¿está bien? Bueno, sí, puede estar bien, en el sentido de no es moralmente reprochable, pero sí que es verdad que sociedades que lleven a la perdición de sus integrantes, bueno, pues son sociedades de nuevo abocadas al fracaso, auténticamente distópicas, y que se pierden mucho simplemente por no querer aprender de Rothbard. Pero los anticapitalistas no son los únicos que pueden aprender de Rothbard. Como decía, en el análisis de la naturaleza del Estado, de aprender cómo es auténticamente el Estado y cuáles son los motivos que le llevan, este sí que está compartido por muchos anarquistas anticapitalistas, pero no tanto por otros anarquistas capitalistas, otros anarcocapitalistas. Un ejemplo es David Friedman, ¿no?, que tenían esa discusión famosa entre Rothbard y él sobre si odiaban o no al Estado. Rothbard escribió este artículo de odias al Estado, y Friedman terminó contestando que no odiaba al Estado, simplemente quería eliminar el Estado por motivos utilitaristas. Y bueno, nosotros tenemos que estar contentos que se da esa feliz coincidencia popperiana de que lo que defendemos no solo es lo justo, sino que también es lo que lleva al mayor progreso económico, al mayor crecimiento y desarrollo, que es algo bueno, pero Rothbard nos enseña a defender el anarquismo por motivos basados, de nuevo, en este desarrollo racional, en nuestro uso de la razón como personas, y no simplemente en el utilitarismo, porque el utilitarismo tiene muchos problemas. Hay problemas que se le puede hacer a las justificaciones de Friedman, y eso que me gusta mucho la explicación que da Friedman sobre cómo se desarrollarían estas sociedades, sobre todo cómo evolucionaría la ley. Ya digo, me gusta más, o creo que la forma correcta de explicarlo es la de Rothbard, a través del derecho natural, pero creo que Friedman expone una sociedad que es la más probable de surgir. Eso sí, creo que a Friedman le falla ese odio al Estado que se adquiere leyendo a Rothbard y aprendiendo lo que realmente el Estado es y lo que el Estado no es. Y bueno, entonces, para recapitular, creo que todos los anarquistas de todos los colores deberían leer más a Rothbard. Hay mucho que se están perdiendo por no hacerlo. Esta crítica que se hace de los anarcocapitalistas en general por parte del resto de anarquistas, es decir, que no somos auténticos anarquistas, están equivocados. Yo personalmente
quiero no entrar en la misma crítica y sí que digo que ellos sí que son anarquistas, simplemente proponen sociedades que, aunque la adscripción voluntaria son muy similares a las sociedades estatales, porque todavía necesitan recurrir de planificación central, la cual, de nuevo, incurre en los mismos problemas que los estados, que son los problemas de cálculo y los problemas de centralización del poder, y terminarían formándose sociedades muy similares a las estatales, que es de lo que ellos buscaban rehuir, y a otros anarcocapitalistas para que lean a Rothbard y aprendan a convertirse en auténticos enemigos del Estado, porque si no, bueno, pues tiene una defensa del anarcocapitalismo, no voy a decir necesariamente poco sólida, porque bueno, puede ser más o menos sólida, pero igual cambian si hacen un cálculo distinto y les da otra cosa distinta, o si empiezan a cambiar el horizonte temporal, bueno, que no está basada en la justicia, ¿no? En lo que tiene que ser, y yo creo que es una de las cosas que leyendo a Rothbard, he estado leyendo mucho últimamente para hoy, te aviva esa llama interna anarquista y ese odio por el Estado. Es una de las cosas que Rothbard hace bastante bien a exponer, que es el Estado, que es una máquina de guerra, es una máquina de generar privilegios, generar pobreza, de distorsionar la economía y de no permitir el florecimiento de la especie humana. Y con esto no sé si tengo tiempo para preguntas. Bueno, o si hay preguntas, no sé si están haciendo preguntas el resto. Genial. Pues nada, estupendo.